Bueno, entonces vamos a alzar nuestras Biblias como siempre lo hacemos y vamos a repetir, pero más que repetir, que quede en nuestras mentes, en nuestros corazones y que lo podamos aplicar. Vamos a repetir allá con los micrófonos apagados. La Biblia nos enseña a relacionarnos con Dios, a vivir en armonía los unos con los otros, asumiendo nuestras responsabilidades de hoy y confiando en Dios para mañana. Voy a compartirles la pantalla para que tengamos el versículo. Y vamos a leerlo todos juntos. Con entonado acento y dejamos que el Señor nos guíe, nos hable. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Señor, te damos gracias por esta bendita palabra. Gracias por lo que tú tienes para enseñarnos el día de hoy, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que, Señor, venga a nuestros corazones y haz lo que tú tengas que hacer, Señor. Que tu palabra sea penetrante, Señor, a nuestro ser, a nuestra vida. Y que transforme, Señor, y nos muestre, nos guíe, Señor, dónde tenemos que reconstruir. Y que el 2021 sea el año de la reconstrucción, de acuerdo a tu guía y a tu dirección, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la enseñanza, 2021, año de la reconstrucción. El Señor me ha venido inquietando acerca de este tema y entonces por eso el 2021, para quienes nos escuchan, para aguas más profundas, será el año de la reconstrucción. Y en estos proverbios con que empezamos, podemos observar dos cosas que a nadie le gustan: la pobreza y la escasez. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Es la conclusión de estos proverbios. Y si vemos primero las causas de la pobreza y la escasez, dice que es la pereza y la falta de juicio. La pereza y la falta de juicio. Dice, pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Esas son las dos causas, pereza y falta de juicio. La pereza. Ahora, el sueño es una bendición de Dios. El sueño nos repara. Podemos a veces tener un día agotador y acostarnos muy cansados, pero al otro día, a través del sueño, el Señor renueva nuestras fuerzas. Ayer nuestro perrito Teo estaba que no podía caminar porque lo llevaron a hacer ejercicio y hoy amaneció como si nada. Claro que mi papá me decía que no hay que creer en coger a perros, pero no, el sueño nos repara. Y lo que dice el Salmos 4:8 dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y en los Salmos 127:1-4 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados.
El sueño es una bendición y Dios es que nos concede el sueño. Ahora, ¿y el descanso? El descanso es ordenado por Dios. El descanso es una necesidad, como lo vimos tal vez aquí en una enseñanza, es una prioridad y es una ordenanza, pero en la medida y en el momento justo. Éxodo 20, versículos 9 y 10 dice, trabaja 6 días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso. De lo que está hablando aquí el sabio es de la pereza, esa negligencia, esa holgazanería, esa flojera, esa haraganería, esa falta de ganas o de disposición a la hora de la realización de determinadas tareas, actividades, acciones o movimientos. Lo que dice en Efesios 5:16 es que debemos aprovechar al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Porque los días son malos. La pereza. Esa es una de las causantes de la pobreza y de la escasez. La segunda es la falta de juicio. La falta de juicio. Otras versiones dice falta de entendimiento. O la falta de juicio también lo relacionan con ser torpe o con no tener sentido común. Ahora, por el contrario, el buen juicio es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, en escoger lo más sabio, de tomar decisiones acertadas. En Hebreos 5:14, Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Ese es el buen juicio. Y lo que nos lleva a la pobreza y a la escasez es esa falta de juicio. Esa falta de juicio, el estar cruzado de brazos. En el libro de los Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 19 dice, el que trabaja la tierra tendrá abundante comida. El que sueña despierto solo abundará en pobreza. Entonces dijimos que la pobreza y la escasez tienen sus causas en la pereza y la falta de juicio. Y ahí en los mismos versículos con que iniciamos también nos habla de unas consecuencias. Las consecuencias, ¿cuáles son? Dice, había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruina. Entonces, esas consecuencias son espinas, maleza, o sea, mala hierba, y las defensas en ruinas. Es decir, las puertas destruidas. El lindero de piedras estaba en ruinas. Esas son las consecuencias de una breve siesta, un sueñito en el momento inoportuno. Estas consecuencias, por la pereza y falta de juicio, también lo podemos llevar al plano espiritual. Podemos bajar la guardia espiritual y permitir que nuestra casa espiritual esté en ruinas. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza. Y le hacemos concesiones al diablo, al mundo y a la carne. Segunda de Corintios, capítulo 11 y 3 nos dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Una pequeña concesión al enemigo abre una brecha en nuestras defensas. Y si seguimos cruzados de brazos y bajamos la guardia, podemos recibir un golpe que nos deje noqueados.
entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Mateo 24:43. El ladrón no avisa. El ladrón no avisa. Reconstruyamos nuestras puertas y cerrémoslas bien. Tal vez muchas veces hemos dejado las puertas abiertas o inadvertidamente las hemos dejado abiertas y hemos bajado la guardia con nuestra seguridad y de pronto no ha pasado nada. Pero no esperes a que pase para tomar medidas. Por otro lado, no sabemos cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos encuentre durmiendo, que no nos encuentre aperezados, que no encuentre nuestra casa con espinos por todas partes y la hierba cubriendo el terreno. Vamos a tomar una pausa para la reflexión. Pedro nos indica que como piedras vivas estamos edificando una casa espiritual. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Y la pregunta de reflexión es, ¿cómo está nuestra casa espiritual? ¿Cómo está nuestra casa espiritual? Ahora, no mires a nadie, ni pienses en nadie. Mira tu interior. ¿Cómo está tu casa espiritual? Tal vez has bajado la guardia. Tal vez hay pereza espiritual. Pregúntate si estás tomando alimento sólido, porque has ejercitado esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿O no tienes buen juicio espiritual? Luchas con un pecado recurrente. Confiesas, pecas. Y pregúntate esto. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo encontraría mi casa? Si el Señor viniera hoy, ¿cómo encontraría tu casa? ¿Cómo está tu casa espiritual? Mira tu interior y deja que el Espíritu Santo te convenza, te muestre qué hay ahí. Si hay pobreza espiritual o por el contrario, tus murallas están fortalecidas. Punto de reflexión. Entonces, 2021, año de la reconstrucción. ¿Cómo empezamos a reconstruir la casa? ¿Cómo empezar a reconstruir la casa? Voy a ir al capítulo 1 del libro de Nehemías y los pongo un poco en contexto. Nehemías está en el exilio y Nehemías se convierte en el copero del rey Artajerjes y será Nehemías quien reconstruye las murallas y el templo de Jerusalén. Voy a leer los primeros capítulos. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, Susa no es Cundinamarca, es allá en Persia. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Les pregunté. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné
y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Señor, salto al 11. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era el copero del rey. ¿Cómo empezar la reconstrucción? ¿Cómo empezar la reconstrucción? Y encontramos al menos tres cosas, o por lo menos tres cosas en este relato de cómo empezar la reconstrucción. Y lo primero que encontramos es querer. Para empezar la reconstrucción necesitamos querer hacerlo. Miren a Nehemías. Nehemías pregunta, él indaga. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo están las murallas? ¿Cómo está el templo? Nehemías está inquieto, está interesado en tener noticias de su gente y de su ciudad, de su casa. Aunque él era copero del rey en Persia, su casa era en Jerusalén, su casa era en Judá. No se siente cómodo con el estado de su casa. Le duele que su casa esté en ruinas, que sus murallas estén derrumbadas. No lograrás algo a menos que quieras hacerlo. No lograrás algo a menos que quieras hacerlo. Tal vez tú digas, es que tú no sabes el tamaño de mis espinas. He luchado y no he podido. Filipenses 2:13 dice, pues Dios, quien es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Acércate a Dios queriendo y Dios te dará las fuerzas. Dios pondrá en ti tanto el querer como el hacer. Lo segundo que encontramos allí que hace Nehemías para cómo empezar a reconstruir es la oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Al escuchar esto, me sentí a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fije tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Si queremos reconstruir, necesitamos oír la voz y la dirección de Dios. Y quiero que repitas conmigo esto. No hay reconstrucción sin oración. No hay reconstrucción sin oración. O también podríamos decir, sin oración no hay reconstrucción. Si queremos reconstruir en el 2021, necesitamos mucha oración. Nehemías termina diciendo, Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. ¿Cómo empezar a reconstruir? Querer, oración y ayuno. Y tercero, arrepentimiento. Arrepentimiento. Dice Nehemías, confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tus siervos. El verdadero arrepentimiento incluye tres requisitos o tres características de un verdadero arrepentimiento. Primero, confesar. Confesar. Nehemías dijo, confieso
que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado. Confesar es ponernos de acuerdo con Dios acerca de lo que es pecado. Y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y Él nos limpia y nos perdona de toda maldad. Requisito para un verdadero arrepentimiento, confesar. Segundo, sentir pesar, sentir dolor por el pecado. Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El punto en común es que ambos términos equivalen a un alto sentimiento de culpa. Pero la diferencia está en que en el remordimiento, si bien siente dolor por lo que tú actuaste mal, no cambia su orgullosa postura. El remordimiento no cambia esa postura orgullosa. En cambio, el arrepentimiento es un cambio total y una entrega completa a Dios. Segunda de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 10 nos da claridad al respecto. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza del mundo es el remordimiento. La tristeza que viene de Dios, la tristeza que pone el Espíritu Santo en nuestro ser. Para cambio, eso es arrepentimiento. Y obviamente la tercera característica o el tercer requisito de un verdadero arrepentimiento es el cambio. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio, dar media vuelta, un giro de 180 grados. Lo que Santiago, capítulo 1, versículo 22, diría, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces, ¿cómo empezar a reconstruir? Querer. Oración y ayuno y arrepentimiento. Ese es el comienzo. Ese es el comienzo para empezar a reconstruir. ¿El qué reconstruir? El qué reconstruir, el Señor nos lo irá mostrando poco a poco. Tal vez necesitamos reconstruir obediencia. Tal vez necesitamos reconstruir fe. Tal vez necesitamos reconstruir constancia. Tal vez necesitamos reconstruir vida de oración. Tal vez necesitamos reconstruir paciencia, dominio propio, disciplina, amor, intimidad con Dios. Quizás hayan muchas cosas que reconstruir. El Señor nos lo irá mostrando poco a poco en el 2021. Y no estoy hablando de hacer muchas cosas. El problema de esas enseñanzas es que inmediatamente empezamos a hacer un listado de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Fácilmente nos guiamos, nos volvemos a la religiosidad. De lo que se trata y de lo que estoy hablando es de intimidad, de tener una relación con Dios. Esta es una enseñanza muy conocida de Marta y María, Lucas 38:42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor,
¿No te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Solo a los pies de Cristo y solo a los pies de Cristo reconstruiremos nuestra casa. 2021, año de la reconstrucción. No sé si haya pereza espiritual, falta de juicio, torpeza, falta de discernimiento, esa capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y hemos permitido que nuestra casa espiritual se llene de espinos, que la hierba, que la maleza esté por todas partes y que nuestras puertas, nuestras defensas estén en ruinas. Pero el Señor nos está invitando en el 2021 a reconstruir esa casa. Y tenemos que empezar con Nehemías, como Nehemías, queriendo hacerlo, sintiendo ese dolor, ese pesar por el estado como se encuentra la casa. Orando, ayunando y con un corazón arrepentido. Y tal vez tú me digas, Hernán, es que tú no conoces mis espinas. He tratado de reconstruir y es muy difícil. Porque desde el Edén, tú sabes, la tierra produce espinas. Y es verdad. En el libro de Génesis 3, 17 y 18, dice, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida, y la tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Eso es verdad. Pero la buena noticia es que Cristo se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Las espinas que un día fueron maldición en la caída, Jesús las cargó cuando fue coronado de espinas. Con esa corona de espinas, Jesús se hace rey por siempre. Y allí carga esa maldición del trabajo, esa dificultad para reconstruir, esa pereza, esa falta de juicio, el Señor la carga sobre sí, coronado de espinas. Y su sangre rodó por su cara y fue a la cruz para cargar con ese trabajo pesado. Él se puede llevar tus espinas. Por eso en Mateo 11, 29, 30 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. No sé cómo haya sido tu autoexamen acerca del estado de tu casa espiritual, pero no importa cómo esté, si está limpia, si está bien construida, sigue adelante, sigue construyendo, no te canses. Pero si hay espinas por toda parte, si la hierba ha cubierto tu casa, está en el techo, dentro de los muros, la maleza ha inundado tu casa y tus muros están debilitados, el Señor nos está invitando en el 2021 a reconstruir esa casa espiritual. Que dejemos la pereza, que dejemos la falta de entendimiento para que ya no haya más pobreza y escasez.
que en el 2021 sea el año de la abundancia espiritual, sea el año de la reconstrucción, sea el año de reforzar las murallas, sea el año de la limpieza. Empecemos queriendo hacerlo. Tal vez sea uno de los propósitos para el 2021, reconstruir nuestra casa, fortalecer nuestra oración y ayuno y tener un corazón arrepentido. Y aunque sean muy fuertes sus espinas, aunque sean muy grandes, ve a la cruz. Si hoy tú no conoces a Cristo, dice, mi casa está en ruinas y yo quiero reconstruirla, pero no puedo. Tú solo no puedes. Ve a Cristo. Él se hizo rey con una corona de espinas para que fácil y ligera sea tu carga. Él lo quiere hacer contigo y conmigo. Solo déjalo entrar en tu corazón. Y si quieres hacerlo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, moriste en una cruz, te coronaste de espinas para cargar la maldición del trabajo allí en el Edén. Y ahora contigo, Señor, mi trabajo es suave, ligero, porque tú estás conmigo, Señor, y yo puedo ir a tu paso, Señor, y pon en mí tanto el querer como el hacer para reconstruir la casa, para orar, para ayunar. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he pecado de muchas maneras, pero hoy me arrepiento y tú me perdonas, gracias. Y tú haces de mí una nueva creación, una nueva persona. Mi pasado no existe más. Y tú me das tu Espíritu Santo y me das todo el poder para reconstruir mi casa y ahora soy nuevo en ti. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, familia. Gracias por este tiempo.